Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York. Hoy es jueves, ya está casi por finalizar esta semana, pero continuamos con nuestros diálogos matutinos para llevar información a nuestra gente de las cosas que está pasando aquí en la ciudad de Nueva York. Por eso nuestro segundo diálogo matutino, le damos la bienvenida y los buenos días a Carmen de la Rosa, quien es miembro del Consejo Municipal de la ciudad de Nueva York por el distrito número 10. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Buenos días, gracias por tenerme aquí con ustedes. Hay muchos temas, concejal, para hablar en la ciudad de Nueva York, pero yo creo que uno de los temas, de los grandes temas que aquejan a todos los residentes en esta gran urbe es el tema de la salud mental de la gente. Y usted bien conoce este tema y sabemos que ya el alcalde ha hecho algunas propuestas y que ustedes como Consejo Municipal también tienen sus propuestas. Claro. Bueno, lo primero es que es un problema serio y nosotros todos tenemos un granito de arena que aportar hacia las soluciones. Yo siempre digo que las soluciones no llegan solas, las comunidades tienen que estar informadas, educadas, pero también tenemos que ser solidarios con las diferentes propuestas que hay, entenderlas y ver cómo afectan a nuestras comunidades. El tema de salud mental es algo que yo he estado trabajando desde que yo era asambleísta. Ustedes saben que duré 5 años como asambleísta en Albany, era miembro del comité de salud mental. En ese entonces me enfoqué en el tema de la adolescencia y la salud mental, la prevención del suicidio. Ustedes saben que para las niñas latinas, comenzando a la edad de 13 años, el suicidio, el 25% de las niñas han contemplado un suicidio, planeado un suicidio y muchas la llevan a cabo. Entonces nosotros entendemos de que esto es una epidemia en nuestras comunidades, en especial por la falta de ayuda que entienda nuestra cultura. Yo siempre hago el cuento de que cuando yo era adolescente, mi papá se crió en los tiempos de Trujillo allá. Y cuando llegamos aquí, mi papá me decía, tú no te puedes poner un pantalón jean. Para mí, eso era lo más grande en el mundo, porque toda la juventud eso es lo que usa aquí. Entonces, ese clash, como nosotros le decimos, ese conflicto de sociedad, conlleva a la juventud a un momento de crisis. Nosotros hemos estado trabajando con una doctora, que es la doctora Rosa Gil, que tiene un programa que ayuda a las niñas, adolescentes. Abrieron un centro en Washington Heights. Comienza por ahí, por los recursos que podemos traer a nuestras comunidades. Carmen, Francis Pérez, periodista dominicano, igual que usted. Me recuerdo también lo que usted acaba de decir en relación a los pantalones jean, pero también en relación a los tenis Converse. El que usaba eso le decían que estaba asumiendo valores que no eran propiamente dominicanos. Había una generación. Pero lo más importante es que ya el mundo se ha abierto y cada país está inmerso en el concierto de Naciones Unidas. Mire, concejal, hay una realidad. Hay un escenario de deterioro totalmente en Nueva York, donde usted ejerce sus funciones. Claro. ¿Qué ha presentado Carmen, ¿verdad? Sí. Para modificar ese comportamiento de deterioro que vemos, enfermos mentales por doquier? Sí. Vemos la rehabilitación, la basura que forma parte de ese escenario por donde quiera. Las calles ahora la están arreglando, pero había un deterioro increíble. Y entonces falta de políticas públicas. ¿Qué plantea usted para que eso se modifique desde su lugar donde usted funciona? ¿Qué debe hacerse? Si usted le atribuye esto al gobierno, el mal manejo o al mal manejo de la alcaldía. Bueno, lo primero es de que nosotros tenemos que entender de que nosotros acabamos de pasar por un momento que no tiene precedentes en la ciudad de Nueva York, en el mundo, que fue la pandemia del COVID-19. Y aunque alguna gente dice, ya van con el COVID, pero en la realidad, el COVID causó y sigue causando desempleo, causó que nuestros vecinos se aislaran de la sociedad, que se perdieran en nuestra juventud. Yo visité una escuela donde una maestra me dijo a mí que estos últimos 2 años, retener un niño en una escuela de un bachiller para que termine su diploma, se le ha hecho cuesta arriba, porque los niños han aprendido a no ir a la escuela físicamente, no quieren regresar. ¿Cómo tú retienes a un joven que te dice, yo no voy a regresar a la escuela? Entonces todo, en mi opinión, es
todo es relacionado. Nosotros tenemos que asegurar primeramente de que, como usted dice, la adicción en nuestras comunidades, si usted camina por la 181, usted se da cuenta cómo las drogas, las opioides, como nosotros decimos, esa crisis de adicción ha agarrado a nuestras comunidades. Usted también ve, si usted camina por la 181, le pongo ese ejemplo porque es el corazón de mi distrito, la persona que está viviendo en las calles. Entonces, el Consejo Municipal ha puesto un plan. Y como miembro del Consejo Municipal, yo apoyo este plan. Y es un plan que mira a este problema holísticamente, como nosotros decimos, desde la A hasta la Z. Ese plan incluye, primeramente, vivienda de apoyo para cualquier persona que tenga un problema de salud mental, una esquizofrenia, algo severo, que son diagnósticos que ya son más severos, son diagnósticos médicos. También programas y poner fondos hacia programas de adicción en nuestras comunidades, asegurar que esas personas pueden buscar ayuda. También significa asegurarnos de que dentro de nuestra comunidad estemos teniendo estas conversaciones sobre la salud mental, porque el problema más grande de nuestra comunidad es el estigma hacia la salud mental. Todos tenemos un familiar, un amigo que nosotros sabemos que está en crisis. El loco de la familia. Pero no se habla. ¿Ok? La respuesta siempre es el loco de la familia. Déjenlo allá. Déjenlo allá. Eso no funciona. No lo saquen a la calle. No funciona porque esa persona va a salir a la calle. También nosotros tenemos que entrenar a nuestra comunidad. Cuando vemos una persona en crisis, ¿qué hacemos? Entonces, el Consejo Municipal ha puesto un plan que nosotros le estamos llamando el Mental Health Roadmap, el mapa hacia la salud mental, ¿verdad? Y este plan tiene que ver con los fondos que ahora mismo en la ciudad de Nueva York se está discutiendo un presupuesto multibillonario, 106 billones de dólares en el presupuesto de la ciudad de Nueva York. Una de las agencias que tiene menos fondos en la ciudad de Nueva York, adivinen cuál es. Salud mental. La de salud mental. Y tiene una tasa de vacancia de un 30%. Nosotros no estamos reteniendo los profesionales de la salud mental. Nuestro plan también habla de la retención, de la educación, porque cómo tú vas a tener una ciudad saludable si los profesionales de la salud mental no tienen acceso a trabajar en nuestras comunidades. Tienen que hablar español para ayudar a una persona que habla español, ¿verdad que sí? Wow. Pero disculpa, a propósito de eso que ella dice, hay personas que se quejan de que, por ejemplo, en los hospitales, el sistema de salud, si la persona por sí misma no decide que sí necesita ayuda, porque lo lleve un familiar u otra persona, ellos no lo aceptan. Si la propia persona que está enferma no lo acepta, entonces yo digo, ¿cómo va a ser que una persona que está enferma con un problema de salud mental puede determinar que sí necesita ayuda? Bueno, en este momento en la ciudad de Nueva York sí se está recogiendo personas que están en crisis de salud mental. Ahora, como un adulto y como una persona que está protegido por la Constitución, no te pueden retener como un adulto. Entonces, lo que significa es que después que ya te tienen en el sistema, tenemos que buscar la forma de retener a esa persona, ofreciéndole ayuda, ofreciéndole diferentes maneras de resolver los problemas que ellos tienen. Porque la mayoría de esas personas no más tiene el problema de medicamentos, tiene el problema de vivienda, tiene el problema de falta de apoyo económico. Son muchos problemas que lo han conllevado a esa crisis. Cuando usted comenzó Oscar Pérez, un placer tenerlo. Un placer. Cuando usted comenzó su presentación, usted iba hablando de las diferencias culturales y el hecho de que cada grupo cultural tiene estigmas y tiene tradiciones que podrían ser contribuyentes a empeorar el problema de la salud mental. En el caso particularmente de los dominicanos, es el hecho de que rompemos un estigma. El loco tú lo trancas en la casa. Y la pregunta es la siguiente. También usted mencionó que el 25% de las jóvenes latinas, incluimos las dominicanas, han intentado, pensado o ejecutado un suicidio. O sea que el problema es peor en nuestras comunidades que inclusive en otras comunidades. Claro. Habló sobre el problema del problema de los opios, que el año antepasado 110,000 personas en los Estados Unidos cometieron suicidio, se suicidaron con sobredosis. Claro. O sea, tenemos un problema serio. Luego, encima de eso, aquí tuvimos la noticia de que el 67% de los estudiantes del CUNY tienen algún tipo de signo de problemas mentales. Y la mayoría de los estudiantes del CUNY, ¿qué son?
dominicanos. Entonces, la pregunta que viene es lo siguiente: ¿cómo nosotros podemos integrar y hacer conciencia? Porque cuando yo hablo con los dominicanos, lo único que existe para ellos es la República Dominicana. O sea, aquí estamos perdiendo nuestra juventud. ¿Cómo nosotros creamos conciencia en los padres de los dominicanos acá, que tienen su cerebro, corazón y mente allá, que están perdiendo a sus hijos porque no le están poniendo atención a lo que pasa en los Estados Unidos? ¿Existe algún tipo de programa de concientización a la población adulta para que le ponga atención más a lo que está pasando aquí, que existen programas y todo eso? ¿Qué forma de información ustedes tienen? Y aquí tenemos Levante No Llorar abierto para poderlos ayudar en eso. Sí, bueno, lo primero que le tengo que decir es que usted hizo hincapié en el problema. Nosotros como padres, yo tengo una niña de 9 años, tenemos una responsabilidad de tener esas conversaciones dentro de nuestros hogares. Yo siempre digo que la responsabilidad propia y la educación del hogar, nada lo puede reemplazar. Lo primero que le voy a decir es que cada escuela ahora mismo en la ciudad de Nueva York tiene la responsabilidad de un currículum de salud mental. Los padres se pueden también afianzar dentro de ese currículum para aprender a tener esas conversaciones con sus hijos. Y la mayoría de las escuelas en nuestra comunidad ofrecen ese tipo de talleres para los padres. Esto es lo primero, tenemos que coger ventaja de ese tipo de taller para saber tener la conversación. Lo segundo es, y es una joya que tenemos en nuestra comunidad, nosotros tenemos un sinnúmero de profesionales de la salud y de la salud mental que son médicos dominicanos. Entonces nosotros tenemos que llevarnos de ellos como los expertos en este campo y empoderarlos, porque ellos hablan nuestra lengua, ¿verdad? Si yo soy una joven que voy a un psicólogo y el psicólogo es americano, no tiene las tradiciones dominicanas, y le comienzo a hablar de lo que pasó con mi papá, él nunca va a entender. Entonces, ¿cómo nosotros también creamos el campo de la carrera para que los jóvenes profesionales dominicanos, que ya usted mencionó, somos la mayoría en CUNY, ¿verdad que sí? Exacto. Tenemos que hacer una colaboración con CUNY también para asegurarse que muchos de nuestros jóvenes entren al campo de la salud mental, porque ellos son los trabajadores sociales del futuro. Entonces eso es algo también que yo apoyo y estamos trabajando dentro del Consejo Municipal. Pero disculpa, hay una causa. Perdón, Providencia, Diga. porque ya usted ahora mismo terminó. Mira, ¿usted realmente está convencido que esa es la solución? Cuando tenemos un Estado, tenemos gobiernos y tenemos autoridades que han contribuido al establecimiento de lo que era ilegal en un momento determinado, como la marihuana, que contribuye precisamente a fortalecer, a crear los problemas que hoy día se están suscitando como consecuencia de esas medidas desatinadas bajo el argumento de que pueden contribuir con los seres humanos desde otra faceta en términos de salud. Han abierto esto y ya usted ve lo que usted dijo ahorita en la 181 por doquier. ¿Usted no cree que los políticos de la cual usted es parte son los culpables de esta situación? Yo nunca voy a decir eso, porque el que dice eso se volvió loco. Yo no voy a decir somos los políticos, nosotros somos los culpables. Absolutamente no. En mi opinión, nosotros como políticos, como líderes electos de nuestra comunidad, tenemos una responsabilidad de legislar hacia la mejoría de la sociedad, de las comunidades. El tema de la marihuana es algo que en realidad yo le voy a decir algo, como una dominicana que creció aquí en esta ciudad, usted podía caminar por Washington High a cualquier hora y usted huele la marihuana, sea legal o no sea legal, ¿ok? Entonces, las personas que también usan la marihuana para medicarse, muchos de ellos también tienen problemas de salud mental y usan ese tipo de medicamento para medicarse. Entonces nosotros tenemos que tener los pies plantados hacia la realidad de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. Y la realidad es que las personas que usan marihuana la van a usar. Usted conoce el chivo, ¿verdad? El lo chivo. Que un chivo. No, un chivo, sí. Un chivo. Ajá. ¿Tú sabes lo que decían mis viejos? Diga. Antes, que el chivo no puede desollarse por el rabo. Me parece que su gobierno y las autoridades congresuales están tratando de resolver este problema como el chivo. Hay una pregunta que yo me hago. Todos los problemas económicos que nosotros sufrimos en la ciudad de New York y en los Estados Unidos existen en un montón de países y existen inclusive en proporciones extremadamente mayores. ¿Por qué esos problemas en los Estados Unidos causan un nivel de salud mental superior que en otros países? Por ejemplo, está el caso de las armas. En Suecia, en Suiza, es obligatorio para todo joven mayor de 18 años tener un arma en su casa. Obligatorio. Pero no hay mass shooting.
En México, que es un país con mucho más problemas que nosotros, tuvo más shooting en estos días, y fue el primero que hace que escucho 1000 años. Colombia hay droga en todas partes y los colombianos usan menos droga que los norteamericanos. La mayoría del opio que llega a los Estados Unidos viene a través de la frontera con México. No hay una crisis de suicidio de opio en México. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, yo le voy a decir que yo creo de que nosotros vivimos en un país que está saturado de todo, ¿verdad que sí? Cuando tú eres un neoyorquino, yo hablo mucho de esto también, el estrés que tú sientes, solamente de estar viviendo aquí. Cuando yo voy a Santo Domingo, yo me pongo más joven, porque el aire es diferente, el nivel de estrés baja, uno puede coger su siesta. En la ciudad de Nueva York, usted tiene que pagar todo lo que usted gana de renta. ¿Ok? Usted no tiene la oportunidad de decir, mira, yo me voy a desconectar un momento porque donde tú estés, están los teléfonos sonando, las redes sociales, está la televisión, está la noticia, tantas cosas abrumando nuestras comunidades. Entonces, el nivel de estrés nunca baja. Y cuando el nivel, yo no soy médico, pero yo sé que cuando el nivel de estrés en el cuerpo siempre está elevado, eso causa crisis dentro del cuerpo. Y la mente es el motor del cuerpo. Entonces nosotros normal estamos con el estrés que nosotros al día a día tenemos que atravesar en esta ciudad. Nosotros en realidad tenemos que tomar responsabilidad propia, es decir, nosotros tenemos que tomar asunto en esos estreses que están causando estas crisis en nuestra comunidad. ¿Podemos enumerar esas causas o posibles causas de que llevan a la gente a tener algún tipo de trastorno de salud mental? Bueno, hay muchas. No, pero $500 de renta. Hay muchas. Mira, la verdad es que, y yo no soy de nuevo profesional de la salud mental, así que le dejo los diagnósticos clínicos a esos profesionales que estudiaron en ese campo. Pero hay causas sociales. Claro, hay causas sociales. Primeramente, hay personas que por su condición de genéticas traen esos problemas, nosotros lo sabemos, pero también socialmente estamos hablando de lo que está pasando en nuestras comunidades. La tasa de desempleo sigue en marcha en nuestras comunidades, el costo de vida en la ciudad de Nueva York sigue elevando, ¿ok? Las rentas siguen elevando. La semana pasada yo fui a una protesta en contra de la Junta de Alquiler de la ciudad de Nueva York, que está proponiendo un 16% en aumentos de renta. Mis constituyentes, 50 personas entran a mi oficina a diario, y de esos 50, 55 necesitan ayuda con la renta. Bueno. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a los neoyorquinos sobre el valor de su vida cuando ya ellos no tienen más horas en el día para trabajar, pero no llegan a casa lo económico para poder sostenerse? Tienen que depender del gobierno, y eso causa que personas vivan 5 en un apartamento, que tengan que rentar 2 habitaciones, que tengan que trabajar 12, 14, 16 horas diario. Eso conlleva a la pobreza, conlleva a la enfermedad. Y para mí es el rol del gobierno, de nosotros los oficiales electos, elevar un poco ese bulto que cargan los neoyorquinos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Invirtiendo en nuestras comunidades. Cuando nosotros estamos negociando un presupuesto, ¿cómo va a ser que las primeras 3 cosas que se están discutiendo para recortes de la alcaldía es la educación infantil, la educación primaria, ¿ok? Las bibliotecas, segundo, y entonces tercero, cortar posiciones dentro de las agencias sociales. ¿Qué es el mensaje que le estamos mandando a nuestras comunidades? Pero la cuestión es la siguiente. Eso no tiene que ver exactamente con el sistema político de los Estados Unidos. ¿Quién financia las campañas? Y es imposible que si los developers son los que financian las campañas, los intereses de los developers van a ser los primeros que se van a afectar. Pero, por ejemplo, mira... Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué nos debemos hacer nosotros como comunidad para hacer imposible que los políticos puedan ignorar nuestros intereses en favor de aquellos que le financiaron la campaña política? Bueno, le puedo decir, por ejemplo, yo no cojo ni $1 de una persona que esté involucrado con la bienes raíces. Los políticos, todo el mundo que me da $1 hay que reportarlo. Y en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, nosotros los concejales tenemos el financiamiento público de elecciones, que eso significa que si usted es una persona que trabaja en la ciudad de Nueva York, usted me da $1, la ciudad me da 8 por ese $1, ¿ok? Eso significa que también tenemos contabilidad, porque yo tengo que $1 que yo gaste, yo tengo que reportárselo a la ciudad de Nueva York, y ellos ven. Entonces, ustedes pueden ver mis reportes, ustedes pueden ver quiénes son la gente por la cual
me apoyan y le han dado dinero a mi campaña. Es muy diferente si doña Juana me ha dado $10 o el landlord del edificio en la 181 me dio $100, ¿verdad que sí? Entonces los intereses públicos, sí, usted tiene razón, tenemos que traer esa luz, y todos esos reportes son públicos, entonces nosotros sabemos quiénes compran y quiénes no, los intereses de ¿Qué va a pasar entonces de cara a las elecciones presidenciales? ¿Van a tratar de resolver parte de este problema o van a seguir? ¿Van a surgir nuevas inversiones? Yo estoy consciente. Yo no sé ni siquiera qué está pensando Biden, porque una de las críticas que se le hace a Biden es que se ha olvidado de todo este escenario que vive en Estados Unidos y específicamente en Nueva York, de deterioro total, que él mismo y sus propios conmilitones, seguidores, han dicho que es parte de lo que está pasando en el mundo, la crisis de Irak, de Ucrania, crisis producida por la COVID, esas justificaciones, cuando tienen la varita mágica para crear los dólares y para modificar todo esto, como lo hizo otros tiempos. Entonces, usted no entiende que esto va a afectarlo en el proceso electoral, la gente está muy inconforme. Claro, pero esa inconformidad es natural en cuando viene a los medios términos, ¿verdad que sí? Él va a estar corriendo para su próximo y final término. La realidad es que la política en los Estados Unidos está muy dividida, nuestra comunidad está muy dividida. Mi opinión, yo critico a la administración de Biden. Yo creo que hay cosas que ellos no han hecho a su máxima capacidad, pero también yo sé que la administración que estaba ahí anteriormente no nos reconocía como seres humanos, no reconocía lo que es la trayectoria de un inmigrante. Yo visité la frontera bajo la administración de Donald Trump. Yo sé cómo se le trató a las personas en Mexico City, porque yo fui hacia allá, yo fui al Paso. Entonces, para mí, vamos a lidiar, si él es el candidato demócrata, y él por lo visto va a ser el candidato demócrata, entonces tenemos que llevarlo a un nivel de accountabilidad con nuestra comunidad, con responsabilidad social. Es que no somos ucranianos. Lo tomarán más en cuenta. Pero hay otra cosa, concejal, y es el uso de los gyms. Ahora mismo hay comunidades que están levantadas, padres de niños que están protestando porque el alcalde, las autoridades han dicho que van a utilizar los gyms de las escuelas para los migrantes que están solicitando asilo, y los padres encuentran que eso es inadecuado. ¿Qué cree usted? Claro, mira, lo primero que le voy a decir, porque esto es algo que yo lo siento en el corazón. Yo soy inmigrante, yo llegué aquí de la República Dominicana como niña, y nosotros, la mayoría somos ¿verdad que sí? Entonces, a mí no me gusta la retórica que está pasando en esta ciudad. Estaba hablando de esto anoche, donde quieren dividir lo que llegamos ayer y lo que vamos a llegar mañana. Toditos llegamos y toditos nos beneficiamos de un sistema. Son personas, y lo primero es humanizar a estas personas que están llegando de países que están totalmente rotos. Violencia, violaciones, ¿ok? Muertes. Entonces nosotros también tenemos que abrir nuestros corazones y no decir, yo entré, déjame cerrar esta puerta. Yo no creo en eso. Yo entré, yo soy la primera mujer dominicana concejal en el Distrito 10, pero detrás de mí tienen que venir 5 mujeres más, preparar. Entonces, no podemos cerrar la puerta de la oportunidad a esos hermanos que llegan, pero sí, causa una crisis económica y causa una crisis de espacio en la ciudad de Nueva York. Pero mi opinión es que las escuelas no deben de ser ese primer porte para que esas familias estén. Nosotros tenemos mucho espacio en la ciudad de Nueva York. Hay oficinas en Bajo Manhattan que están completamente el 49% exactamente están vacíos. Exactamente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que, primeramente, no estoy de acuerdo con la actitud del alcalde Eric Adams en términos de esta crisis. El alcalde no quiere ver el Consejo Municipal como sus colaboradores en esta crisis. Él quiere resolver la crisis por él. Y él no. Lo cual es imposible porque migración es un problema, es un caso federal. Exactamente, pero en términos a los concejales, que somos 51, si tú vas a meter 20 afiliados en un auditorio de mi comunidad, yo lo debo de saber. Claro. Y yo debo dar opinión y yo debo de poder decir, mira, no lo metan en esa escuela, vamos a hablar con tal y tal persona para ver a dónde poner. Él está tomando decisiones unilaterales. Él pasó una orden ejecutiva unilateral.
¿ok?, sobre esta crisis migratoria. Entonces nosotros como concejales, y esto es una queja que la presentó también la presidenta del Consejo Municipal, que no hablo por hablar yo, sino la presidenta del Consejo Municipal ha dicho, nosotros tenemos que ser colaboradores dentro de esta crisis. Es una crisis que está abrumando nuestras comunidades y nosotros tenemos también que hablar por nuestras comunidades porque las representamos. Entonces no estoy de acuerdo con ese paso que él está tomando. Las escuelas ahora mismo no son el lugar adecuado. Sabemos de que donde existen niños no pueden existir hombres adultos o mujeres adultas en esos mismos escenarios. Exactamente, entonces tenemos que ser conscientes de esas realidades. ¿Usted no cree, Carmen, concejala, con respeto como merece, porque eres brillante en tu exposición, hay que admitirlo? ¿Usted no cree que eso que hace Eric Adams y que también el propio gobierno de una u otra forma contribuye a facilitarle a los inmigrantes albergue y todo claro, mejores condiciones de vida, que se está observando eso claramente, en desmedro de lo que muchos de nosotros los que estamos aquí, que tienen mucho tiempo como inmigrantes, no han podido conseguir esa facilidad que hoy ya se le otorga a esos inmigrantes? ¿Usted no cree que eso es parte del mismo entramado y un reconocimiento por parte del gobierno y de la propia alcaldía a que ellos han actuado mal frente a esos países como Venezuela? Porque fueron ellos los que crearon las crisis, claro, en esos países. Entonces, Salvador, sí, como un superpoder, la nación de los Estados Unidos ha contribuido a crisis globales. Nosotros tenemos que estar conscientes sobre esa responsabilidad. Pero algo que usted dijo que yo creo de que tenemos que pensarlo es de que a los inmigrantes que están llegando se le está dando un beneficio que no se le está dando al ciudadano común. Yo estoy en desacuerdo. Cuando esos ciudadanos llegan aquí, primeramente nosotros tenemos el derecho a tener cupones de alimentos si calificamos, ellos no califican. Tenemos la autorización de trabajar, ellos no califican. Pero tiene que ser residente. Eso es lo que digo, que ellos no tienen facilidad para ninguno de esos. Sí, porque tenemos que aclarar eso en la mente de lo que están mirando, porque la gente cree que a ellos le están dando algo en plato de bandeja. O sea, esas personas básicamente viven de la comida que el gobierno le puede proveer físicamente. Mire, un pan para que coma. Y cocida. Exactamente. Entonces, la vivienda no es que le están dando la llave a un apartamento. Tenemos que aclarar eso, porque mucha gente me dice, pero ahora ustedes nada más están enfocados en los exiliados. No, tenemos varias crisis que estamos enfrentando como ciudad. A los exiliados se le están dando los primeros auxilios: comida, albergue y educación para sus hijos, que es un derecho que todos como ciudadanos de la ciudad de Nueva York tenemos. Pero no es que ellos están viviendo en un hotel 4 estrellas, sí, mientras nosotros estamos en Washington High. ¿Me entiendes? Eso no es... Lo que causa roncha es que hay un tratamiento diferente cuando generaciones anteriores llegamos ilegales y no teníamos nada. Lo era, llegó la migra a salir corriendo. O sea, y no tenemos ningún tipo de derecho con estos nuevos inmigrantes que están llegando ahora, que tienen ciertos derechos. Claro, claro. Completamente. Ahora la pregunta es la siguiente. Estos inmigrantes no llegaron como llegaron. Ya muchísimos de nosotros que llegamos mojaditos y cosas por el hecho, ellos lo traen en autobuses. Y nosotros no vemos que, y yo defiendo la política de ciudad refugio que tiene la ciudad de New York. Yo estoy completamente de acuerdo. Y también estoy completamente de acuerdo con la expresión que dice que el problema migratorio no es un problema local, es un problema federal. Exactamente. O sea, los costos de esa gente tienen que absorberlo el gobierno federal, porque el gobierno federal fue el que le dio derecho a ellos a través de la Suprema Corte de Justicia de que se mantuvieran en los Estados Unidos, en lo que se ventila el caso. Claro. Que anteriormente eso no se permitía. Exactamente. Entonces, y la pregunta es la siguiente: ¿no debe la ciudad de New York establecer un límite a la cantidad de refugiados que ellos aceptan en función de las posibilidades de la ciudad de New York? Y segundo, cuando hubo la reunión de las ciudades, de los alcaldes de la ciudad de Shelter, se habló de la necesidad de la redistribución de ellos de manera tal de que cada quien recibiera. Pero todo lo que está pasando con DeSantis, que está prohibiendo prácticamente la ciudad de refugio en el estado de Florida y otros estados. Y recibió dinero de FEMA para esta crisis. O sea, ellos han recibido dinero federal. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿no es tiempo de que el estado de New York y la ciudad de New York vayan a la Suprema Corte y lleven al Estado a juicio? Porque la crisis migratoria no es una crisis creada por el Estado de New York. Y
los recursos del Estado de Nueva York se están utilizando en cosas que debió haber cubierto el gobierno federal. Claro. Entonces, ¿qué está haciendo el Consejo y la alcaldía en forma de obligar al gobierno central, al gobierno federal, que absorba sus responsabilidades? Bueno, lo primero es que sí, el gobierno federal sí ha mandado recursos económicos a ciudades santuario como la de Nueva York, pero también lo ha mandado a ciudades como Florida. Entonces, esa inequidad tenemos que mirarla y llamarla por su nombre, es una inequidad. ¿Por qué? Porque si Florida no está haciendo lo que está supuesto a hacer, no deben de recibir ese dinero federal, que lo manden a Nueva York. Exacto. Yo creo de que en nuestra mente, cuando pensamos, sí, debe de haber un número de personas, un límite para la ciudad de Nueva York, pero ¿cómo nosotros determinamos quién se queda fuera y quién entra? No podemos hacerlo en una crisis humanitaria. Nosotros sabemos, la semana pasada, el título 42, que es una ley federal, expiró. Y no incrementó todavía no ha incrementado, pero no sabemos qué viene por ahí. Entonces nosotros como ciudad lo que podemos hacer y lo que el Consejo Municipal está tratando de hacer es decir, vamos a trabajar juntos y vamos a elaborar dos planes. Un plan es corto plazo, cuando llegan, cuáles son las medidas que tenemos que tomar, y un plan largo plazo. En realidad, el alcalde, como el ejecutivo de la ciudad, tiene la responsabilidad de crear esos planes, y el Consejo Municipal, como el balance a la ciudad de Nueva York, tenemos nuestra responsabilidad es preguntas sobre ese plan, elaborar y dar nuestras sugerencias sobre ese plan, pero al final del día, el alcalde que está encargado de las agencias de primer auxilio de la ciudad de Nueva York. El Consejo Municipal no le puede decir a la agencia de emergencias, por ejemplo, estas son tus directrices. Después que el alcalde da la directriz, el Consejo Municipal puede decir, no estamos de acuerdo con esas directrices, pensamos que estas son mejores. Y ese es el proceso de legislar y gobernar en la ciudad de Nueva York. Pero no es más fácil que elaboren un plan en conjunto, tanto la alcaldía como el Consejo Municipal. Y eso es lo que se le está presentando. Mire cuál es el miedo mío. El estado de California se declaró en bancarrota. Sí. Y las consecuencias son horribles para cualquier estado. Eso significa que los bonos para la construcción de infraestructura y todo eso no valen un centavo. Ok, la ciudad de Nueva York se encuentra en una crisis de ingresos porque nuestro principal, hay 49% de las oficinas que están vacías. Y toda la actividad económica que eso consigue. Entonces estamos en un momento en que los recursos los ingresos para el gobierno municipal se están disminuyendo a medida que se están incrementando nuestros gastos. Pero la realidad es que nosotros, el Consejo Municipal, este año, durante el proceso del presupuesto, encontramos $2 billones más en income tax que entraron a la ciudad de Nueva York, que no se contaba con ese dinero. Entonces, la devuelta de los income tax, nosotros pensábamos eso, que iban a disminuir. Han incrementado. Recuérdense que el Bajo Manhattan es el punto económico del mundo. Exacto. Entonces sigue entrando ingreso a la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York hay una reserva de $8 billones, una cuenta de reserva. Entonces, en un momento donde hay $8 billones en una cuenta de reserva, nosotros no tenemos que estar recortando agencias de primer auxilio, no tenemos que recortar agencias de salud mental, de vivienda. 8 billones. Perdón, Oscar. No. Vamos a equilibrar esto, Oscar. No es mentira, lo que pasa es que dentro de este proceso de negociaciones, nosotros tenemos nuestro propio también equipo que hace las pronosticaciones financieras. Okay. Y hemos determinado que el número es diferente. Eso no es mentira. No, eso es parte normal de este proceso de negociaciones. Mira, en lo particular, no hay problema. En lo particular, Carmen, como concejal, ¿qué está haciendo y qué cree que debe hacer para modificar todo el escenario que existe casi en todas las demarcaciones, y en la suya no es ajena a esa realidad? Claro. ¿Qué le proporciona a usted como concejal, bueno o malo, que hay que... Con el tema de los afiliados? Sí. Bueno, lo primero que estamos haciendo, por ejemplo, es nosotros, y le tengo que dar las gracias, por ejemplo, a la Asociación de Bodegueros de los Supermercados, cuando a nosotros, el primer día que nosotros nos dijeron, mira, llegaron 120 familias a Washington Heights, una guagua, nos lo dejaron ahí. Personalmente, nuestra oficina fue al hotel, porque es un hotel que lo facilitaron como un shelter. Fuimos, hicimos el intake con la ciudad de Nueva York, aseguramos de que, por ejemplo, los principales de las escuelas alrededor estuvieran ahí presentes para darle, para
matricular a esos niños. Vimos la condición física, pudimos trabajar con los doctores locales también para asegurarse de que cualquier vacunas que esos niños necesitaban para matricularse estuvieran ahí. Nuestro propio negociante dieron donaciones de comida para que esas personas comieran y para que le cocinaran comida que en realidad lo llenara. Y luego, como gobierno, ¿qué hicimos? Identificamos diferentes lugares a través de nuestra comunidad donde esas personas podían estar, donde esas personas podían también aprender, trabajar, porque aunque no es de que legal trabajar, pero todo el mundo tiene que hacer su trabajito. ¿Por qué? Porque tú traes una familia contigo. Entonces, en realidad, esas fueron la primera línea cuando esta crisis se desarrolló. En este momento, todos los 51 concejales tenemos la responsabilidad también de seguir buscando en cuáles lugares, si tienen que llegar a nuestra comunidad, deben de estar. Estamos trabajando en coordinaciones con las diferentes agencias de la ciudad para asegurarse que esos servicios se les siga dando a esas personas. ¿Usted está de acuerdo que se deporte o que ya se queden aquí? Yo creo de que el proceso de asilo es un proceso legal. Y ellos tienen que esperar que ese proceso tome parte para que el gobierno federal, porque es federal, decida si ellos se deben de quedar o no. Yo estoy en contra de las deportaciones. Como inmigrante, yo estoy en contra de las deportaciones. Una pregunta. En su experiencia trabajando con este problema, ¿qué porcentaje de los inmigrantes que vienen dentro de esos son dominicanos? Y existe una redistribución cuando llegan a la ciudad en función de, por ejemplo, llegaron mil emigrantes, de ellos 200 son dominicanos, supongamos, 50 son colombianos. Los redistribuyen en función de donde están concentradas esas comunidades. Por ejemplo, los dominicanos van a mandar los dominicanos. No. Los colombianos ponen los colombianos. Es a la garata con puño. Primeramente, hay muchos de ellos que tienen familiares ya. Y esos que tienen familiares se juntan con su familia. Okay. Eso pasa naturalmente. Naturalmente lo que pasa es que van a un centro de acogida. Y desde ese centro de acogida los mandan a 2 diferentes lugares. Si tienen niños, van a un proceso diferente, que es el albergue de niños y familias. Existen varios, existe uno en el Bronx, en el Bajo Manhattan, y ellos entonces lo dividen basado en ese proceso de familias y niños. Si es un adulto solo, se manda a otro centro, y esos van a los albergues que nosotros vemos que son las camitas. ¿Okay? Entonces son procesos diferentes. Después de ahí, esa persona como individuo puede salir de ahí y no regresar más nunca. Nosotros hemos visto 60,000 asiliados entrar por el puerto de Nueva York. De esos, solamente 37,000 todavía están registrados en el sistema. O sea que casi la mitad se han ido. Pero también hay una cosa, y siempre lo hemos dicho, y yo lo he dicho aquí: ¿cómo cerrar esa llave de que la gente no siga saliendo de sus países a arriesgar hasta su vida en el camino? No se puede cerrar esa llave. Bueno, eso no estimular, claro, a que la gente salga de su país a arriesgar su vida. Es que si se quedan también la arriesgan. Porque si lo que tú estás enfrentando es una muerte de hambre o una muerte de violencia, tú vas a arriesgar tu vida. Pero para eso es que existen entonces los países como estos, Estados Unidos, que son desarrollados y que pueden hacer un estímulo en los países nuestros, en los países latinoamericanos, para que la gente haya un cambio en el sistema, en la vida, para que la gente no tenga la necesidad de salir. Pero claro, es que lo que la gente no entiende es que el costo efectivo para los Estados Unidos de la migración es positivo. O sea, los Estados Unidos ganan más que lo que pierde con la inmigración. O sea, tú estás diciendo que es alentada por el propio sistema. Bueno, yo te voy a decir, si no es alentada, debería. Porque ¿quiénes son los que están pariendo aquí? O sea, ¿quién va a pagar el seguro social de nosotros cuando si la tasa de reproducción de los norteamericanos ahí es por debajo de 2.1? ¿Tú sabes cuál es la tasa de crecimiento de la población blanca en los Estados Unidos? Alrededor del 1%. Y para mantener la misma cantidad de gente necesita 2.1%. O sea, ¿quiénes son los que están reproduciendo? Los Estados Unidos tienen el problema que tiene Alemania. Precisamente por eso, por el tipo de migración que son hispanos, que tienen más muchachos, y por la migración. Mira cómo te cosas que no saben cómo que van a mantener la pregunta. Aquí, mira, espérate, Veridaño Recio dice: saludos afectuosos para nuestra Carmen. Gracias por trabajar como lo hace a favor de nuestra comunidad. Gracias. Te queremos y apoyamos. Gracias. Ahí está el mensaje. Muchas gracias. Señores, no podemos irnos, Carmen, si usted darnos una calificación de su gobierno del 1 al 10, ¿cómo lo califica? Pero, ¿se va a quedar?
Los demócratas, claro que no vamos a quedar. Pero venga acá, eso se cae hasta no me digo la calificación del 1 al 10, porque las encuestas dicen otra cosa. Pensando. Las encuestas dicen otra cosa. Por ahí más de 5, por ahí más de 5. Señores, el tiempo, lamentablemente, quisiéramos seguir aquí conversando porque hay muchos temas que hablar con la concejal Carmen de la Rosa, pero el tiempo no nos lo permite. Sí, la invitación la dejamos abierta para otras ocasiones futuras, pero no queremos que usted lo deje finalmente con un mensaje para los neoyorquinos. Gracias. Bueno, gracias Levántate New York por esta conversación tan rica en la mañana. Cae mejor que un cafecito. Poder pensar en todas las crisis que están pasando en esta ciudad, pero el mensaje que siempre yo le dejo a mis constituyentes es que no se den por vencidos, señores. Yo sé que está pasando muchas cosas en la ciudad de Nueva York, pero yo siempre creo y mantengo que los días mejores todavía están por llegar. Así que le espero que su día sea fructífero hoy. Yo voy hacia City Hall, tenemos diferentes audiencias públicas y esta crisis la tenemos que enfrentar juntos. Así que gracias por la oportunidad de representar la comunidad que me vio crecer, la comunidad donde ahora vivo y estoy también criando a mi hija. Y nada, vamos a seguir en pie de lucha. Gracias. Así es, señores, ya vieron, ya escucharon el mensaje de nuestra concejal Carmen de la Rosa. Y con esto nos vamos ahora a un reportaje especial de nuestro colega Ramón Mercedes. Regresamos en breve. Gracias. Investigadores de la Universidad de Nueva York inspeccionaron en el 2021 la cantidad de 271 estaciones de trenes de las 472 existentes en la Gran Manzana y encontraron que los niveles de partículas de hierro en el aire eran asombrosamente 126 veces más que el promedio al aire libre. Los datos aparecen en una reciente publicación de la Revista Internacional de Investigación de la Contaminación Atmosférica. 9 líneas 1, 3, 5, 6, B, C, F, M y R fueron las principales en toda la urbe, al mostrar partículas más altas que el estándar de seguridad de la Agencia de Protección Ambiental, institución del gobierno federal de los Estados Unidos encargada de asuntos de protección ambiental. La peor estación fue en la calle 181 con la avenida San Nicolás en el Alto Manhattan, por donde pasa el tren 1, con una concentración promedio de partículas en el aire 17 veces mayor que el nivel promedio diario de iones metálicos. Dicha estación es usada por más de 3.500.000 pasajeros al año, la mayoría dominicanos. Le sigue la estación en contaminación, la ubicada en la 168 con Brode, también en el Alto Manhattan, usada por más de 6.700.000 pasajeros. La Autoridad Metropolitana del Transporte sostiene que no hay nada de peligroso en el aire del sistema subterráneo porque han realizado pruebas y no se encontraron riesgos de salud. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Regresamos al estudio. Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York, una conversación muy fructífera con nuestra concejal Carmen de la Rosa. Siempre es bueno hablar con las autoridades para uno saber de primera mano qué es lo que está pasando, porque a veces uno camina por la ciudad y ve las decisiones aquí, ve las cosas, pero en sí no sabemos cómo... Vemos algunas diferencias de criterios y cómo se hacen las cosas en cuanto a las autoridades, por ejemplo, la alcaldía y el consejo municipal, que tienen a veces posiciones encontradas, con mucha frecuencia, posiciones encontradas. O sea que es bueno escuchar todas estas diferencias que existen a la hora de tomar decisiones en favor de la comunidad. Y como estamos mirando este problema, que es una pura emergencia, el problema de las personas que llegan solicitando asilo a la ciudad de Nueva York, que es realmente una pandemia después de la pandemia. Sí, no, pero es una cosa importante que nosotros nos han estado engañando. ¿Tú te acuerdas cuando se habló de los famosos 500 millones que le quitaron a educación? Y la pregunta es, si tenemos superávit, ¿por qué hay que cortar programas sociales? O sea, nos han estado mintiendo. Y ella lo dice, no es que hay diferencia en las cifras, no, eso es una buena respuesta en lo político. No, para mandarlo por Ucrania. Exacto, para mandarlo. Millones, señores. No, 8 millones. No, 2.000 millones de dólares de superávit solamente en ingresos por el income tax.
y 8.000 millones de dólares en una cuenta de reserva por si pasa algo. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Señores, con esos 10.000 millones de dólares nosotros podemos haber financiado en un after school program que tiene consecuencia directa con el problema de la salud mental. Sí. No, y mira ahora, los padres se han alzado porque están protestando, porque no quieren que sus hijos estén estudiando en una escuela donde ahí al lado hay un gimnasio lleno de personas que no... ¿Cómo que realmente? El gimnasio está dentro de la escuela. Exacto. A veces, por ejemplo, el gimnasio queda en el tercer piso. Entonces, tú tienes en el tercer piso, que a veces al lado del gimnasio hay inclusive hasta oficina, o aulas. O aulas, cosas por el estilo. Eso no es idiotez, es algo de locura. Es una incongruencia total, porque entonces esos niños pueden estar en riesgo, porque como siempre hemos dicho aquí, viene de todo. En esos grupos de migrantes hay personas serias, hay personas trabajadoras, hay familias, hay niños, pero se cuelan siempre algún tipo de personas que por eso no es que los chinos no van a comer del pichirrí. Porque cuando los chinos comenzó con el problema de la pandemia, construyeron 42 hospitales en una semana. Exacto. 42 hospitales, nosotros no podemos construir ni siquiera 4 shelters ahí con 4 casas de campaña. Mira, mientras tanto, ya llegando al final, se nos quedó el tema. Hay un tema importantísimo que lo vamos a tocar mañana, como es la acusación que se le hace a Leonel Fernández de haber vendido y utilizado parte del dinero de la venta de los terrenos de Sanssouci y a Macarrulla, un tema delicado. Pero ese es un tema para tratar mañana, señores, porque ahora queremos recibir y darle los buenos días a nuestro amigo JC Malone. Buenos días, Malone, bienvenido a Levántate New York una vez más. Buen día, Bobby, buen día, Oscar, Alex, ¿cómo hay muchos temas en el tapete, Malone, muchos temas importantes como la reunión del G7 que está por ahí. ¿Cuáles temas tú nos traes, aparte de ese? Bueno, lo que yo he estado un poco concentrado en lo que está pasando aquí. Sobre todo en el presidente Biden, que hace como 3 semanas anunció su campaña reeleccionista y no ha hecho nada. Yo no he visto una actividad, yo no he visto un discurso, yo no he visto nada que esté promoviendo esa reelección. Y el G7, el presidente va para Japón, pero vuelve de una vez, porque tiene pendiente el lío del límite de la deuda del gobierno federal. Que este año, todos los años, ese es un pleito. Cuando un partido controla la Casa Blanca y el otro la Cámara de Representantes, siempre hay un pleito. El que tiene la Cámara de Representantes le pone condiciones al incumbente de la Casa Blanca para el pago, para aumentar el límite de la deuda, y siempre eso se negocia. Esta vez el presidente Biden dice que no, que él quiere que le autoricen eso pura y simplemente, sin negociar nada y sin ninguna concesión. Él tiene que volver a ver cómo va a manejar ese expediente. ¿Y se han reunido y no han llegado a un acuerdo, Malone? No, porque es que no puede haber acuerdo. Todos los presidentes, todos, dan algo a cambio de que le den esa autorización. Biden dice no. Pues nada, todos ahí solo tienen que darme más plata y punto. Una actitud sumamente extraña. Yo nunca había visto un presidente así. Probablemente en el 11 Obama tuvo una dificultad, pero siempre el que está en la Casa Blanca tiene que ceder algo para que el que tiene el otro partido sienta que tiene algo. Eso es lo que es la democracia, dando y dando. Pero esta vez no sé cómo va la cosa. Y el presidente la semana pasada fue a una graduación en Howard University, una institución controlada por afroamericanos, y en su discurso ante los graduandos dijo que la principal amenaza nacional eran los supremacistas blancos. Cuando él lanzó su campaña electoral reeleccionista, dijo que el principal problema era Donald Trump. Le está pidiendo al Congreso que le autorice
les reautoriza el FISA. El FISA es, ¿cómo se llama? Foreign... algo que tiene que ver con el espionaje internacional, que es una autorización para espiarnos a todos aquí en los Estados Unidos. Eso lo creó George Bush, que lo necesitaba para defendernos del terrorismo, y ahora Biden quiere la misma autoridad de espiar a todo el mundo para defendernos de los carteles de la droga mexicana y de China. Es decir, ante los negros el problema son los supremacistas blancos, ante los demócratas el problema es Donald Trump, y ante el Congreso el problema es China y es los traficantes de droga mexicanos. Entonces el FBI dice que no, que realmente la principal amenaza nacional es la violencia en las ciudades, la violencia urbana. Generalmente son los negros que hacen eso. Biden dice los supremacistas blancos, el FBI dice que son los negros, el alcalde de Nueva York, el de Miami, de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, son demócratas todos y negros. Ellos dicen que su principal amenaza son todos los inmigrantes que le están dando, todos los refugiados que ellos tienen que buscarle casa, comida y trabajo y escuela y todo. Es decir, cada cual tiene una amenaza diferente. Somos una nación donde todo el mundo tiene que sospechar de todo el mundo. Somos una nación llena de sospechosos, dividida por el mismo gobierno que está supuesto a defendernos. Es realmente algo extraño lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un año muy agradecido. Malón, yo he visto recientemente algo extraño en la política de los Estados Unidos. Primero está el caso del reporte Durham sobre el problema Rusia. Ajá. Luego está el problema de las acusaciones de que la familia de Biden recibió más de $10 millones, inclusive de compañías chinas que tenían relación con el gobierno chino, donde se acusa a ellos venderle petróleo de la reserva estratégica de los Estados Unidos. Y eso se considera alta traición porque la reserva estratégica solamente se puede utilizar dentro de los Estados Unidos. Lo que me extraña son dos cosas. Primero, cómo parte de la prensa se calla sobre eso. Y segundo, de que realmente se esté hablando sobre eso. Porque el reporte del señor Durham lo que hace es que reivindica a Donald Trump. Pero no solamente eso. ¿Por qué Hillary Clinton no ha sido acusada? Porque dice claramente que el gobierno demócrata, desde Biden y el actual presidente, conspiraron para proveer evidencia falsa al FBI para utilizarla en contra del candidato que era Donald Trump. ¿Cómo tú crees que esa dinámica se va a reflejarse hacia el 24? Bueno, mira, aquí hay una situación muy sencilla. Lo que pasa es que cambiar los esquemas mentales no es tan fácil. Pero en nuestra infancia, adolescencia, durante todas nuestras vidas, teníamos el concepto de la derecha y de la izquierda. Entonces estaban los centristas. Eso eran como tres posiciones políticas que estuvimos manejando durante todas nuestras vidas. Ahora hay una sola. Es un poder centralizado en Davos y en el G7. Esta gente se reúne, decide lo que el mundo va a hacer y como por arte de magia eso termina en las políticas nacionales de todos los países. Entonces, derecha e izquierda, eso es una cosa del pasado. Lo que hay es un poder centralizado y el resto de nosotros periferia. Hillary Clinton, Joe Biden, Barack Obama, toda esta gente representa esa élite de Davos, ese poder centralizado. Donald Trump está en contra de eso. Esto no significa que Donald Trump sea bueno y que ellos sean malos. De que ellos son malos, sí, porque están tratando de unificar el mundo, de estar en una estructura
para seguir centralizando el poder y seguir centralizando los recursos económicos, porque esto no tiene ningún interés de hacer otra cosa que no sea darle más poder a ellos. Y lo único que se opone a esa centralización del poder en este momento es Donald Trump. Por eso es un todos contra Donald Trump. Eso es lo que está pasando aquí. No es que el señor Trump sea más malo que ellos, no. Él no está con el poder centralizado de ellos, con la élite que ellos representan. Eso es todo lo que está pasando. Wow. Y a él lo van a aplastar, porque para eso es el poder. Y generalmente un hombre no puede contra el establishment. Pero, Malón, ¿qué hace con los 70 millones de norteamericanos que votaron por Donald Trump en las elecciones pasadas? Bueno, de nuevo, yo te invitaría, para que entendiéramos esto mejor, a que olvidemos a Donald Trump. Ese señor no existe, nunca existió. Ahora hay 70 millones de estadounidenses que están en contra de este establishment, en contra de este sistema que están promoviendo los Clinton, los Obama, los Biden. Hay 70 millones de gente que no está con eso. Entonces, de nuevo, olvida a Donald Trump. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Porque lo que hemos hecho aquí, fíjate, el Biden está tan parecido a George W. Bush que es hasta increíble. Quiere los mismos poderes para espiarnos a todos como los tenía Bush cuando estaba hablando del terrorismo. Que nos amenazan los terroristas necesitan poderes extraordinarios para protegernos. Biden lo quiere. Pero Bush es el hombre que se inventa que si tú no estás conmigo, tú estás con los terroristas. Y hoy el que no está con Biden está con Putin o con Donald Trump. Y si tú cuestionas la efectividad de la vacuna, te acusan de antivacuna, y de antivacuna te suben a otro piso y te acusan de anticiencia. Es decir, destruyen toda disensión. Aquí ya no hay espacio para la disensión. Y es lo más extraño, porque esa era la grandeza de esta nación. Pero Malón, aquí ya viniendo a un plano más local, aquí en la ciudad de Nueva York, acabamos de entrevistar a la concejal demócrata Carmen de la Rosa, y ella ha aflorado las incongruencias o las diferencias con las decisiones que está tomando el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, con relación a las personas, a los inmigrantes que están solicitando asilo político aquí en la ciudad de Nueva York, sobre la toma de decisiones que ella dice que no están siendo tomados en cuenta el Consejo Municipal de la ciudad de Nueva York por el alcalde Eric Adams. El poder está centralizado, es el modelo que tenemos desde arriba hasta abajo. Es una estructura de poder y lo demás no tiene importancia. Porque esa estructura de poder es la élite. Si tú dejas esto abierto a la democracia, donde yo tengo una opinión y tú tienes otra y Oscar tiene otra, ese era el país del pasado, esta nación central. Y aquí todo va por un canal y el que se sale de ahí no. Y el alcalde está en una situación muy difícil. Le están mandando a toda esta gente y no en la condición de inmigrante indocumentado, es en la condición de refugiado. Esta persona tiene derecho a casa, comida, educación, medicina, todo. El refugiado tiene todos esos derechos, no es un inmigrante. Ese es el problema. Entonces le están mandando miles y miles y miles de personas y solo le mandan a las personas, no le mandan la plata para atenderlo. Ese es un problema serio para cualquiera. Se ha desbordado esta situación. Ajá. Y esto tiene que ver con el Foro Económico Mundial. Recuérdense cuando en Santo Domingo hace unos años con Danilo Medina se propuso aquel acuerdo para la migración segura. El acuerdo migratorio, eso es lo que está vigente aquí. Eso es lo que están dejando entrar todo el que viene porque tiene problemas en su país
y es que en realidad el establishment blanco se acumuló tanta plata y pasó tanto tiempo acumulando plata que se olvidó de reproducirse y no hay gente. Lo que hay somos nosotros y a nosotros no nos van a dar nada. Entonces mandan a buscar a otro como nosotros y le dan otro estatus y siguen manejando para mantener la producción. El asunto es que la población ha implosionado, la población blanca, ese es el problema de ellos. Bueno, Malón, eso es así, señores, y agradecemos inmensamente a JC Malón por su participación en el día de hoy, como cada jueves aquí en Levántate New York. Buenos días, Malón, que tenga feliz resto del día. Gracias a usted. Así es, señores. Malón, increíble libro. Dime. Hablaremos de él después, sobre asesinos invisibles. Ok. Gracias, Malón, Gracias. señores. Gracias, Malón. Gracias a Lucila Rutinel, que la estuvimos acá temprano. También a la concejal Carmen de la Rosa por estar con nosotros en el día de hoy. JC Malón, lo acabamos de escuchar. A Ramón Mercedes. Saludamos a nuestro director Rafael Díaz, porque ya el tiempo se terminó por el día de hoy, Francis. Hace un siglo que se terminó. Así que vaya. Oscar. Bueno, como les iba diciendo sobre lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Hasta luego. De que viva acá. Señores, hasta mañana. Señores, bye bye. Muchísimas gracias a todos ustedes que confían como cada día en Levántate New York. Muchísimas gracias. Mañana es la invitación para que esté nueva vez con nosotros a las 7 de la mañana. Que tengan feliz resto del día.